Dios te bendiga, mi nombre es Cindy Caraballo y mi nombre es Kirsten Caraballo y esto es El Espíritu Santo y yo Podcast. Damos la bienvenida una vez más a aquellos que están aquí por primera vez. En el podcast anterior estábamos hablando acerca de mitos de la persona del Espíritu Santo y hoy vamos a seguir con la segunda parte acerca de los mitos que hemos escuchado acerca de el Espíritu Santo. No sé si tú conoces o conocías estos mitos, pero si te sientes identificado, compártenos tu comentario y déjanoslo saber. El Espíritu Santo no es Jesús. El Espíritu Santo no es el Padre. Aunque es el Espíritu del Padre, Él es una persona que actúa y tiene funciones diferentes al Padre, diferentes a Jesús. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en el libro de 1 Corintios 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquí podemos ver que el Espíritu Santo es una persona con funciones diferentes a la de Jesús y a la del Padre. El Espíritu Santo es Dios y forma parte de la Trinidad, de la divinidad. Nosotros creemos en la divinidad de Dios como Hijo y en la divinidad de Dios como Padre, pero muchas veces no creemos en la divinidad de Dios como Espíritu Santo, porque se nos hace fácil relacionarnos con Dios como Padre, o se nos hace fácil relacionarnos con Dios como Hijo. Pero muchas veces se nos hace difícil relacionarnos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es espíritu. El Espíritu Santo tal vez no es muy conocido, pero el Espíritu Santo forma parte de la unidad de la Trinidad de Dios. Pero eso no significa que Él sea Jesús ni que Él sea Dios Padre, sino que Él es una persona aparte. Ahí entra lo que es la persona. En la clase de cambio social, el profe estaba explicando que no es lo mismo el significado de persona que el significado de individuo, porque el individuo es, se podría decir, es la persona que se acoge a un rol, pero la persona es Dios como Padre, Dios como Hijo y luego Espíritu Santo, el cual tiene personalidad. Entonces, el Señor es nuestro Padre, pero también Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Cada uno de ellos son uno. Dice la palabra del Señor que en Cristo fuimos creados y por Él toda la creación subsiste. Pero si nos vamos al Génesis, la palabra no menciona literalmente el nombre de Jesucristo, sino que dice, en el principio Dios. Cristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, porque en el libro de Job nos dice, el Espíritu Santo me dio vida y el soplo del Omnipotente me formó. Cuando Dios creó la tierra en el principio, podemos ver que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el principio vemos a Dios como Elohim, Dios creador. Aquí se manifiesta la primera persona, el que tiene el plan, el que tiene diseño. Aquí Dios se manifiesta como el arquitecto, como el que tiene la visión, la idea de toda la creación. Pero cuando Él habló, el que se manifestó aquí fue el Hijo. La palabra que salió de la boca del Señor era Cristo, porque Cristo es el verbo, Él es la palabra de vida. Y el Espíritu Santo es el que le da forma a todas las cosas. Todo lo que viene de Dios proviene de su mente, de su intelecto, de su maravillosa capacidad
de creación. Pero Dios no hace nada sin que sea administrado por el Hijo. La palabra, Dios no hace nada sin primero hablarlo. La palabra que sale de la boca de Dios es el Hijo. Y luego nada que sale de la boca de Dios se manifiesta sin la ayuda del Espíritu Santo, que es el que opera. Él es esa maniobra. Yo lo he puesto como ejemplo de una casa. Para construir una casa necesitamos un arquitecto. Dios es el arquitecto. Luego necesitamos ¿qué? Necesitamos los obreros y la persona que administra. Entonces, el Espíritu Santo es ese obrero que hace la obra, que hace la construcción. El Padre es el diseñador y Jesucristo es el capataz, el que administra la obra, todas las cosas. Es el maestro de la obra. Aquí podemos ver en 1 Corintios 12 que el Espíritu Santo, entrando un poco a la función de cada uno, el Espíritu Santo es quien da los dones. El Espíritu Santo es quien da los dones, aunque también la Biblia dice que Jesús llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y también podemos ver que el Señor Jesús es quien da los ministerios, que dice aquí más adelante que a uno constituyó apóstol, a otro pastor, a otro maestro, a otro evangelista, a otro profeta. Y dice que el Padre es quien hace las diversidades de operaciones, es quien hace todas las cosas. Entonces aquí podemos ver que los tres tienen una función, pero uno no está por encima del otro, sino que ellos trabajan en una unidad. Podemos ver aquí en el libro de Juan 16 acerca de la obra del Espíritu Santo. Si nosotros queremos profundizar un poco, que esto lo vamos a estar desglosando más adelante en los demás podcasts, en el verso 7 dice: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí está Jesús hablando de la función del Espíritu Santo. Cuando habla de que el Espíritu Santo es el Consolador, está hablando de que el Espíritu Santo es una persona igual, con la misma deidad que Jesús. Y es el verso 13 que dice: pero el Espíritu, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí vemos que el Espíritu Santo trabaja en unidad con el Padre y también con Jesús. Sabemos que Jesús estaba manifestando la obra de Dios aquí en la tierra, la manifestación del amor de Dios, de la gracia de Dios aquí en la tierra. También nosotros podemos ver que Jesús no trabajaba solo, Jesús trabajaba de la mano con el Espíritu Santo y con Dios Padre. Todo lo que el Padre quería hacer, todas las operaciones, todas las obras que el Padre quería hacer, eran hechas a través de Jesús por medio del Espíritu Santo, quien es el que está aquí operando en la tierra en este momento, quien está aquí con nosotros. Amén. También si nos vamos al libro de Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Dice que en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y esa palabra estaba con Dios. Dice la palabra que esa palabra era Jesucristo, y en Él todas las cosas fueron hechas para Él y por Él fueron creadas. Entonces, si nos vamos al libro de Génesis, la primera persona que aparece es a Dios como creador. Pero Dios creador también operó con ayuda, en colaboración con la persona de Jesús, que es la palabra, y la persona del Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Dice la palabra: en el principio creó
Dios, los cielos y la tierra. Dios tanto como Padre, Dios tanto como Hijo y Dios tanto como Espíritu Santo, porque Dios, el Creador, Elohim, hizo todas las cosas, pero cuando la palabra sale de la boca de Dios, aquí se manifiesta aquí en la persona de Cristo Jesús, que es el verbo era Dios y ese verbo estaba con Dios. En Cristo Jesús fuimos creados y por Él somos creados para gloria y honra de Él. Sin Cristo nosotros no hubiéramos existido y sin Cristo nosotros no hubiéramos tenido vida. Pero también hay otra persona que es el Espíritu Santo, el cual se movía en el caos y es el que manifiesta la palabra que sale de la boca del Señor. Cuando Dios creó al hombre, dice, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Dios no lo hizo solo. Cuando dice hagamos, habla en plural, tercera persona del plural. Aquí habían tres personas manifiestas con el pronombre o el nombre de Dios. Por tanto, podemos ver que el Señor es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde el principio ya podemos ver que Dios no opera solo, sino que Él opera en colaboración con Cristo y con el Espíritu Santo de Dios. También que es la persona que va a dirigir a las personas que van a trabajar en esa construcción. Esa persona se llama Cristo, que es el maestro constructor de la obra del Señor, ya que sin Él nada puede existir. Todo lo que es creado salió de la palabra del Señor, de la boca del Señor, que es Cristo, ese verbo que vemos en el libro de Juan. Y por último vemos al Espíritu Santo como esa cantidad o ese grupo de obreros que son llamados a la obra para la construcción de una casa. Una casa no se hace con una sola persona, necesita contratar a obreros, personas que estén especializados en esa área para empezar la construcción. Entonces, Dios Padre lo podemos ver en este ejemplo de la construcción de una casa. Muchas veces nosotros construimos nuestra casa, nosotros tenemos muchas edificaciones en nuestro entorno, pero también el Señor nos habla a través de todo lo que existe, de todo lo que podemos observar en el mundo. También podemos ver la imagen de Dios, podemos ver la mente de Dios. Cristo Jesús es el arquitecto, aleluya, de nosotros como vasija. Es ese maestro que administra la obra del Señor, pero el Espíritu Santo es ese obrero que va trabajando poco a poco en cada vida, en cada individuo. Ese obrero que se va moviendo de habitación en habitación para ir construyendo y ir poniendo todo en su lugar. También podemos ver en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí podemos ver también cómo el Señor hace una semejanza de cómo Él trabaja con el Padre. Dice que Él es la vid, Él es el árbol, nosotros somos las ramas. Y dice que el Padre es el labrador, quien está trabajando en esa vida, en el árbol que somos cada uno de nosotros. ¿Y cuál sería la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo sería como esa lluvia que nos da vida, que nos limpia, ¿no? Esa es como la obra del Espíritu Santo, porque dice, y todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Y esta palabra me ministra mucho porque el Espíritu Santo me ha hablado en muchas ocasiones acerca de cómo Él nos limpia para que llevemos más fruto. Y también dice en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Así que nosotros también podemos ver que así como el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son uno y tienen una dependencia, así nosotros dependemos de Dios. Dice que cuando nosotros permanecemos en Dios, Él permanece en nosotros. Y si nosotros amamos a Dios, su amor permanece en nosotros. Entonces, hay una semejanza aquí acerca de cómo el Padre trabaja en unidad con el Espíritu Santo y con nuestro Señor Jesús, y cómo nosotros debemos de trabajar en unidad
con el Espíritu Santo aquí en la tierra, porque nosotros somos los administradores, somos esas ramas que tienen que producir fruto, pero hay una persona que nos tiene que limpiar, que tiene que hacer un trabajo en nuestra vida para que podamos dar fruto, y si no hay ese trabajo, lamentablemente no vamos a producir fruto y seremos cortados, porque todo aquel que no produce nada, lamentablemente no tiene nada que hacer, no tiene valor. Entonces el Espíritu Santo sería como esa persona que va limpiando nuestras vidas para que nosotros podamos fructificar y permanecer en Cristo. Amén, amén. Yo lo veo de esta manera. Dios es el dueño de la obra. En este caso sería, por ejemplo, de la vid, de la planta. Aleluya. Cristo es el fundamento, es la fuente, es el tronco. En Él es que está la vida, nuestro sustento. De las raíces es que viene el alimento de las plantas. Y nosotros somos esas ramas, las cuales separadas de esa vid, de ese tronco, nosotros nos morimos, nosotros nos secamos. Y aquí yo puedo ver que sin Cristo nosotros no vamos a permanecer, no podemos sobrevivir, no podemos tener vida, pero sin el Espíritu Santo nosotros no podemos dar fruto. Porque aquel que no depende del Espíritu Santo se seca. Aleluya, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo es el que limpia. Dice la palabra que Él escudriña el corazón, aleluya, para llevarnos a que al corazón del Padre. El Espíritu Santo es el que redarguye al hombre de pecado. Es el Espíritu Santo el que limpia. La palabra de Jesús dice aquí: vosotros ya estáis limpios por mi palabra, pero la palabra de Cristo tenía vida por el poder del Espíritu Santo que moraba en Jesús. Jesús no hablaba solo, el Espíritu Santo vivía dentro de Él, y Él nos ha dado ese Espíritu, el cual nos ha adoptado para que nosotros tengamos vida en Cristo Jesús, para que nosotros seamos limpiados. Nosotros tenemos un consolador, una persona que nos guía, una persona que nos respalda, que nos enseña y que nos está constantemente limpiando. Mira, esto no es así. Mira, quizás debes mejorar esto. El Espíritu Santo habla a la mente, al corazón de nosotros, pero a veces nosotros queremos desligarnos. Aquí Jesús da una advertencia: sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué será? Porque necesitamos esa dependencia de Cristo y del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo la persona no puede vivir sujetada a Cristo. Sin el Espíritu Santo no vamos a permanecer en la vida, porque no podemos descarrilar. La palabra del Señor dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni los caminos del Señor son nuestros caminos. Muchas veces nosotros tenemos unos caminos muy separados de la voluntad de Dios. La palabra del Señor dice, aleluya, gloria a Dios, que sin Él nada podemos hacer. ¿Por qué será? Porque muchas veces nos podemos desviar o nos queremos desviar. El libro de Proverbios nos lo dice constantemente. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin son caminos de mal, son caminos de destrucción. Qué impactante es cuando David en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, no se sentó en silla de escarnecedores, ni por camino de pecadores anduvo, aleluya, sino que la ley de Jehová era su delicia y meditaba de día y de noche, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, porque aquel que vive en dependencia del Espíritu Santo va a caminar guiado por el Espíritu, va a caminar guiado, aleluya, bajo esa dirección que nos lleva a la fuente. Oye, nosotros a veces queremos sentarnos en caminos de escarnecedores, pero no queremos sentarnos a los pies de Cristo, que es la vid, que es la fuente. No vamos a ser árboles fructíferos, no vamos a ser como esos árboles junto a corrientes de agua si no permanecemos en la presencia de Dios, si no le dedicamos ese tiempo que Él merece, aleluya. Como decía mi hermana, yo estaba leyendo esta mañana el libro de Proverbios, bueno, fue en la madrugada, sí, el libro de Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. En este verso yo puedo ver
cómo nosotros hacemos nuestros propios planes. Jesús dice, Santo sin Dios. mí nada podéis hacer. A veces trazamos nuestro propio camino. Yo he planificado mi vida entera. Yo recuerdo que cuando yo era niña, yo decía, yo voy a estudiar hasta tal curso. Luego iré a la universidad. Luego de ir a la universidad, me voy a casar, voy a tener un trabajo y no sé, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tantas cosas. Y al final, el Espíritu Santo, Dios viene a interrumpir tu vida y te da un cambio. Y cuando nosotros tenemos esa interrupción de Dios, a veces nosotros no entendemos, pero es lo mejor que puede haber, que el Espíritu Santo interrumpa tus planes, interrumpa tu vida para que tú puedas vivir el propósito que Él quiere para La ti. mejor vida que puedes vivir aquí en este planeta, en este Sí. mundo, en esta tierra. Sin el Señor, nuestros caminos están pues Distorsionados. dirigidos hacia el mal, hacia la naturaleza pecaminosa. Qué impactante lo que decías, porque aquí en esta, no sé si tú leíste esta versión que dice, del hombre son las disposiciones Sí. del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Ajá. Wow. Nosotros hacemos planes, pero al final Dios es que sabe, Qué Dios es que impactante. decide. Entonces yo estaba pensando en un dicho que la gente dice, si Dios quiere. Pero en una versión dice, el hombre propone y Dios dispone. Eso está en la versión NTV. Entonces yo estaba diciendo, ¿será verdad esto lo que dice la Biblia? Porque claro, aquí está la palabra de Dios y muchas veces nosotros dudamos. Pero ¿quién fue que inspiró la palabra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y decíamos que Jesús es el verbo hecho carne. Y el Espíritu Santo es la revelación de la palabra. Aleluya. Porque si cada una de las palabras que está aquí nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Pero si no está el Espíritu Santo quien te guíe, quien te oriente, quien te limpie, quien te encamine, ¿cómo puedes tú llegar al Padre? Dice la Biblia que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús, que es el camino. Pero es necesario la intervención del Espíritu Santo en una vida para que pueda acercarse a Jesús, para que su corazón sea limpiado. Entonces, nosotros podemos ver, el Espíritu Santo no es Jesús, Jesús no es el Espíritu Santo. Entonces podemos ver cómo ellos trabajan de manera distinta, pero son uno solo, se complementan. Es como nosotras dos, que somos gemelas, pero somos una persona individual. Mucha gente nos decía cuando éramos niñas, y aún no lo dice, pero una vez me impactó que estábamos como en quinto de básica y una persona, era niño, nos decía, ¿cómo tú sabes que tú eres tú y que ella es ella? Por ejemplo, ¿cómo tú sabes que tú eres Cindy y que ella es Kristen? Y yo le decía, porque yo estoy en un cuerpo y ella está en otro cuerpo. Entonces, las personas no pueden ver igual físicamente, incluso nos vestimos iguales muchas veces, pero no somos la misma porque yo pienso muy diferente a ella. Yo estoy en un cuerpo, yo tengo un alma, un espíritu y un cuerpo, y ella también tiene un alma, un espíritu y un cuerpo. Y así yo puedo entender que es la persona de Dios, que es la Trinidad. Son tres, pero a la vez son uno solo. Entonces, claro, nosotras muchas veces nos ha pasado de que pensamos lo mismo al mismo tiempo. Y yo puedo entender un poco de cómo actúa el Señor en unidad, porque nosotras muchas veces hacemos lo mismo y pensamos lo mismo sin darnos cuenta, porque ya hay una unidad que nos hace actuar en esa manera, que nos une. Pero somos personas completamente diferentes y somos un cuerpo, un espíritu y un alma totalmente diferente. Amén, gloria a Dios. Yo también veía ese ejemplo de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. Dice la ciencia que un cuerpo no puede ocupar dos espacios. Aleluya, gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo mora dentro del cuerpo. Aleluya. Y Dios también depositó nuestra alma, donde dentro de este cuerpo el Señor
buscó la manera, aleluya, gloria a Dios, de que 3 elementos estén en uno. En un solo. Aleluya, 3 componentes. Wow. Nosotros tenemos también, aleluya, esa semejanza de Dios, nuestro Creador. Él es Dios, Él es Jesús y Él es el Espíritu Santo. Él es Dios en 3 personas diferentes. Quizás no piensan, quizás al mismo tiempo lo mismo, no se manifiestan de la misma manera, pero sigue siendo Dios. Tenemos que respetar a Dios como Padre, respetar a Dios como Hijo y respetar al Espíritu Santo como Dios. No podemos quitarle un valor que debe merecer el Señor Jesús o el Espíritu Santo porque no es Dios. Cuando yo era niña decía, bueno, yo solamente voy a hablar con el Padre porque hay que orar al Padre. O si no, por ejemplo, más grande, bueno, el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos bautizados y somos llenos del Espíritu Santo, queremos el Espíritu Santo. Bueno, pues yo solamente voy a hablar con el Espíritu Santo porque Él es el que está aquí en la tierra. Cuidado, porque la palabra del Señor nos dice que cuando vamos a orar tenemos que dirigir nuestra oración al Padre. En el nombre de Jesús dice que debemos de manifestar nuestro pedido, aleluya, para poder presentarnos delante de la presencia del Señor. Pero dice también la palabra que necesitamos pedir ayuda al Espíritu Santo porque Él es el que intercede por cada uno de nosotros. Y que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo que escudriña el corazón, Él conoce los pensamientos de Dios y Él entonces nos guiará a la oración correcta. Por eso es que una de las mejores maneras de orar es la oración en el Espíritu, dirigida por el Espíritu Santo. Y para pasar al siguiente mito es, el Espíritu Santo solo es para las personas especiales, para los pastores, para las personas que ministran en un altar. Los ministros. Yo no sé si tú has pensado así, pero muchas veces yo siento que hemos condicionado quién puede ser lleno del Espíritu y quién no. Nos hemos hecho estructuras mentales, hemos puesto fundamentos, paradigmas que no son bíblicos. Aleluya. Como decíamos anteriormente, el Espíritu Santo, cuando una persona se convierte, acepta a Jesús como su Salvador, viene y lo sella, ¿no? Y Él empieza a trabajar en la vida y a hacer morada en la vida de la persona. Por tanto, una persona que es consagrada a Dios, una persona que viene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, pero muchas de esas personas pueden hacer que el Espíritu Santo se apague dentro de ellos o que se duerma el Espíritu Santo dentro de ellos o que el Espíritu Santo de Dios se contriste dentro de ellos. Todas estas cualidades son cualidades de personas como nosotros. O sea que el Espíritu Santo, una vez más recalcamos, es una persona. Vamos a leer el libro de Hechos 2:17. Aquí habla de que el Espíritu Santo no solamente se manifiesta, el Espíritu Santo no solo hace morada en los profetas o en los pastores o en las personas que ministran en un altar. El Espíritu Santo es para todo aquel Aleluya. que cree, todo aquel que tiene a Cristo como Señor, porque el Espíritu Santo es un regalo que el Señor Jesús nos ha dejado. Y una de las formas en las que Él demuestra su amor por nosotros y que nos demuestra en el libro de Juan de que no nos deja solo, de que Él está con nosotros, es dejando su Espíritu para que nos acompañe y nos guíe en esta misión que Él nos ha dado aquí en la tierra. Amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, la palabra de Dios dice que Dios no hace excepción de personas. Aleluya. Pero a veces nosotros como seres humanos a veces pensamos, bueno, yo no tengo el Espíritu Santo o yo no voy a tener el Espíritu Santo porque yo he tenido una vida muy dura, en el pasado he cometido muchos errores, yo no soy digno, nadie es digno, aleluya. Pero la palabra del Señor dice que por gracia fuimos salvos, por medio de la fe, y es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no es de quien más hace, esto es de quien Dios tenga misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer lo que dice el libro de Hechos 2. ¿Tú lo tienes? Amén. Dice, y en los postreros días, dice Dios, el Señor hablando, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. El Espíritu se va a derramar sobre toda carne. No dice sobre todo espíritu, sobre toda alma. Dice sobre toda carne. Y yo me quedo pensando, Todo ser humano. ¿por qué el Espíritu Santo eligió hacer morada en la carne? En el cuerpo que se desgasta, que es débil, porque dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios, pero hay una carne, hay un cuerpo que tiene el Espíritu Santo. Eso es muy profundo. Yo aún no puedo entender cómo el Señor obra y siempre vivo preguntando, ¿y cómo es, Señor, que tú decidiste traer tu Espíritu Santo dentro de mí? O sea, es algo que nosotros no podemos entender, pero vemos cómo el Señor nos ama y cuánto valor nosotros tenemos. También vamos a ver lo que dice Romanos 8:9. Vamos a ver lo que nos dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y aquí no está hablando de que cuando Cristo está en nosotros, aquí todas las cosas son nuevas. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, la carne, el cuerpo muere, el cuerpo mengua. Entonces el Espíritu empieza a tomar posesión de nuestra vida. Entonces Él tiene plenitud, Él tiene el poder para hacer todas las cosas en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo está en una vida, entonces la carne va menguando y el Espíritu Santo va guiando nuestra vida porque toma posesión de nosotros. Dice que tomará de lo mío y lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo toma las palabras de Jesús y nos las recuerda. El Espíritu Santo da vida a nuestro espíritu, da vida a nuestro ser. Cuando la carne muere, el espíritu empieza a subir. Es como una balanza. Si nosotros andamos en la carne, vamos a tener pensamientos de la carne y vamos a actuar como personas carnales. Pero si nosotros vivimos en el Espíritu, nuestros pensamientos van a estar de acuerdo al Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que entender algo aquí importante, que lo que nosotros alimentamos es lo que nos va a dominar nuestra vida. Dice en el libro de Romanos 8 que el espíritu y la carne tienen un conflicto entre sí y que no podemos hacer lo que nosotros queremos. Hay una dualidad en nuestro cuerpo, hay una lucha de poder por quién va a tener el control de tu mente, quién va a tener el control de tu cuerpo. Pero si el Espíritu Santo habita en ti y tú le das el permiso para que Él tome posesión de tu vida, ya no te van a gobernar los deseos que antes te gobernaban. Ya no vas a actuar como una persona que andaba en sus delitos y en sus pecados, sino que por medio de la gracia del Señor Jesucristo vamos a poder vivir en el Espíritu y ser personas que manifiestan a Cristo en cada una de las acciones que hacen aquí en la tierra. Amén, amén. Eso me hace recordar el libro de
de Juan, cuando habla Jesús y Nicodemo, en el capítulo 3, que decía que hay que nacer del agua y del Espíritu. El Señor me hablaba y me decía, porque yo le decía, Señor, ¿por qué es que a veces nosotros no cambiamos? ¿Por qué es que nos cuesta tanto? ¿Por qué es que a veces no superamos ciertas dificultades, debilidades de la carne? ¿Por qué nosotros tenemos esa lucha constante? ¿Por qué uno predomina más? Y el Señor me dijo, lo que pasa es que Cristo Jesús, Él no vino a decirte, quítate un pedazo de tu cuerpo, porque la palabra del Señor dice, si tu ojo te hace caer, sácalo. Si tu mano te de tropiezo, sácatela, quítatela, ¿vale? Entonces nosotros a veces decimos, Señor, pero ¿qué puedo hacer? A veces lo cogemos de manera literal, pero el Señor me decía, Cristo Jesús no vino para que tú te quites un brazo, un pie o lo que sea. No, Cristo Jesús vino para que nosotros tengamos un cambio de mente. Cristo vino a traer un cambio de mentalidad, vino a traer la visión del reino. Cristo no vino, aleluya, como nosotros pensamos, para que sea servido, para que nosotros tengamos la vida más fácil. No, Cristo Jesús vino a traer la cultura del cielo aquí en la tierra. Y esa cultura empieza aquí en la mente. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer del agua y del Espíritu. Y yo decía, ¿pero qué pasa aquí? Nicodemo no nació de nuevo. Él no volvió al vientre de su madre porque no podía, porque no era así. Era que él tenía que tener una transición, tenía que morir a lo que conocía, a lo viejo, a lo anterior. Por eso habla de vestiduras, porque a veces nuestros paradigmas, nuestros pensamientos, lo que nosotros hemos adquirido desde pequeño, la cultura carnal, terrenal y diabólica tiene que morir para que la vida en Cristo se manifieste en nosotros. Nosotros nunca vamos a tener la vestidura que habla el libro de Gálatas, aleluya, de ese nuevo hombre, si no hay un cambio aquí, en la mente y en el corazón. Y de verdad que es muy impactante, porque eso no se puede lograr sin el Espíritu Santo. Sí, la verdad es que podríamos compartir muchas cosas. Aquí en el libro de Romanos 8 dice, en el verso 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios. Así que el Espíritu Santo no es solamente para un grupo específico o una élite. El Espíritu Santo dice que será derramado sobre toda carne. Dice en el verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si el Espíritu Santo mora en ti, dice la palabra, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando Él empieza a morar en una vida, Él empieza a vivificar nuestro espíritu y nuestro cuerpo mortal. O sea, que ya Él va tomando posesión de nuestra vida y dice que tenemos que hacer morir la carne por medio del Espíritu Santo. En Romanos 12:2 nos dice que tenemos que renovar nuestra mente por medio del Espíritu Santo para conocer la voluntad de Dios. Es decir, que nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder incluso entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el momento. Porque el Espíritu Santo tiene un trabajo específico que hacer en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y sin el Espíritu Santo no vamos a poder acercarnos al Señor y vivir esa vida que a Él le agrada. Amén. Esto me hace pensar en los tiempos del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo se manifestaba en pocas ocasiones, específicamente, en personas específicas, escogidas, guardadas, ungidas, separadas para Él. Que esas personas sí que habían unos requisitos para Él manifestarse, porque el Espíritu Santo no moraba, sino que Él por un tiempo habitaba en una persona. Visitaba, por ejemplo, cuando Saúl estaba persiguiendo a David,
dice que él fue donde vivía Samuel y los profetas, y cuando él pasó por ese territorio, dice que Saúl profetizó. Pero eso no significa que el Espíritu Santo moraba en Saúl, porque sabemos que era un espíritu atormentador que tomaba posesión de él, porque el Espíritu Santo se había apartado de él y había llenado a David para ser el ungido de Dios y para manifestar la voluntad de Dios en aquel tiempo. También podemos ver que el Espíritu Santo se manifestó en el vientre de Elizabeth. Cuando vino María, dice que el Espíritu Santo tocó el vientre y bautizó a Juan el Bautista cuando estaba en el vientre de María. Vemos que el Espíritu Santo descendió, siempre hay como estas palabras, descendió, llenó a Sansón, a Bezalel para hacer obras de arte, a Sansón para destruir a los enemigos. Pero cuando hubo ese derramamiento sobrenatural masivo en el Pentecostés, el Espíritu Santo fue manifestado sobre toda carne. Ya el velo que nos separaba del Señor había sido roto, ya el sacrificio de Cristo había sido consumado y los discípulos, los creyentes estaban esperando el boom, el impacto, la manifestación, ¿no? Que el Espíritu Santo tomara posesión total de nuestras vidas para Él poder entonces obrar y hacer la voluntad de Dios. Amén. Sí, después que Jesús viene, la historia da un giro a favor de cada uno de nosotros. Ahora ya no vivimos por la ley, vivimos bajo la gracia. Vivimos bajo la misericordia y el don de Dios. El Espíritu Santo, que anteriormente era exclusivo para unos cierto tipo de personas que se guardaban, porque el Espíritu Santo es santo. Y Él no habita en cuerpos que no sean santos. Aleluya, gloria a Dios. Él no habita en moradas corruptibles. Aleluya, gloria a Dios. Pero dice la palabra que cuando Cristo vino, Él nos dio entrada, nos dio acceso al Padre. Él nos dio de su Espíritu, aleluya, el cual nos adoptó y nos hace clamar Abba, Padre, porque todo aquel que cree en Cristo Jesús recibe a Dios en su corazón, a Cristo en su corazón, puede ser llamado hijos de Dios. Cristo Jesús, a través de la fe, nos da acceso, aleluya, a la presencia de Dios, a ese Espíritu Santo que Él, aleluya, ha determinado que sea nuestro acompañante en nuestra etapa aquí en la tierra. Por eso es que cuando te derrama el Espíritu Santo en el Pentecostés, no solamente fue a los judíos, aleluya, gloria a Dios. Más adelante vemos que en la casa de Cornelio, que era un soldado romano, aleluya, era un centurión, un gentil, una persona que quizás era aborrecido por el pueblo judío, recibió esa gracia, recibió ese don, y luego a través del apóstol Pablo vemos como el Espíritu Santo era derramado, aleluya, en cada ciudad que él iba, en Antioquía, en cada lugar de Asia, Macedonia, gloria a Dios. Pero también lo podemos ver en Felipe, aleluya, cuando él tuvo, aleluya, ese impacto en Samaria, cuando él visitó esa nación, muchos recibieron al Espíritu, muchos tuvieron acceso, y eso también está disponible para nosotros. El Espíritu Santo no se ha quedado aquí, Él está presente en este tiempo para cada uno de nosotros. Así que este tiempo ha sido un tiempo maravilloso donde hemos podido conocer un poco más acerca de la persona del Espíritu Santo, y la verdad es que habían ideas que fuimos en el momento debatiendo, descubriendo por medio de la inspiración del Espíritu Santo, y eso es algo bonito, algo realmente impactante, como el Señor pues trae a luz, trae a memoria su palabra y nos hace conocer cuál es la verdad de Dios. En este podcast siempre queremos hacer énfasis en que la verdad es Cristo, y una de las maneras en que podemos conocerlo a Él es por medio de su palabra. Así que te invitamos a conocer más acerca del Espíritu Santo, acerca de la obra de nuestro Señor Jesús y el Padre, porque la verdad es que es un trabajo impresionante y muchas veces pues dejamos atrás, ¿no?, o a un lado, y solo nos concentramos en una obra de Dios. Pero si nosotros lo vemos de manera global,
más abiertamente podemos entender cuál es su voluntad para nosotros. Así que hasta aquí este podcast. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte y escríbenos qué te ha parecido, qué el Señor te ha ministrado a tu corazón por medio de esta palabra. Amén, aleluya. Así que muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo episodio del Espíritu Santo y yo. Podcast.